hoy nos acompañan en este Facebook Live, conversatorio que se ha venido programando desde el centro del pensamiento del partido Alianza Verde, con el ánimo de hacer las profundas reflexiones que hoy necesita nuestro país, de buscar ideas, propuestas, alternativas que nos ayuden a salir, así sea de manera parcial, de la crisis que hoy enfrentamos, crisis económica, crisis social, crisis política. Y en el día de hoy, el tema de este conversatorio básicamente tenía que ver precisamente con paz y seguridad territorial. Y en el marco de esas definiciones, pues por supuesto que lo que hoy está en cuestión es eso, la paz social, la paz política, la paz económica y la seguridad, dado que lo que estamos viendo son pues, el caos en buena parte de las ciudades, la incertidumbre, el miedo, todo lo contrario a lo que querríamos como sociedad. Entonces, para el día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Alicia Cabezudo. Ahorita los presentamos al doctor Ariel Ávila. Enseguida le hacemos la presentación de su hoja de vida al senador Antonio Sanguino, al doctor Jairo Puente. Y para empezar, vamos a darle la palabra a Juliana Serrano del Instituto Demócrata para que nos haga un resumen del anterior conversatorio rápidamente y pasamos enseguida a este tema. Entonces, le doy la palabra a Juliana Serrano del Instituto Nacional Demócrata. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En este momento estoy compartiendo la pantalla. ¿Me confirman si pueden ver la imagen? Sí, señora. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, esta fue la relatoría gráfica resultado de la sesión de hace 15 días sobre el referendo campesino. Acá están las principales conclusiones. Podemos ver cómo se habló en esa sesión sobre la noción del campesinado y cómo la noción se ha despolitizado, pero el campesinado tenía una labor muy importante política y también en términos de seguridad alimentaria. Se habló de la situación de ellos actual, la disponibilidad de la tierra, los tratados de libre comercio que han empobrecido a esta población, la ausencia de una política agraria, el poco relevo generacional, entre otras de los elementos que componen la situación actual, y se habló de por qué un referendo campesino, que en grandes rasgos es una posibilidad de compensación económica para el campesinado, es una posibilidad de tener una democracia más fuerte que incluya a todas las personas del país, es lo que está en juego, es la soberanía alimentaria de todo nuestro país y también es una forma democrática de movilizar la ciudadanía. Esta relatoría estará disponible para que ustedes la puedan descargar y más adelante entonces les contaré cómo nos va en la sesión de hoy. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, gracias al acompañamiento del NDI, que nos ha ayudado en estos programas. Entonces, de una vez, quiero pasar al tema que nos ocupa de hoy, con personas muy ilustres y muy conocedoras de lo que está y muy protagonistas también de lo que está sucediendo en nuestro país. Quisiera que empezáramos hoy. Le doy la palabra a nuestro querido senador Antonio Sanguino para que en 5 o 10 minutos nos haga un planteamiento general de lo que hoy está sucediendo desde su perspectiva, su análisis de lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, muchas gracias a Carlos Ramón, al Centro de Pensamiento del Partido, por esta invitación. Estamos, digamos, en un momento especialmente complejo, digamos, por el estallido social que está presenciando la sociedad colombiana. Pero creo que en todo caso, digamos, más allá de este estallido social, hay la necesidad y creo que esa es la invitación en esta ocasión, de examinar, digamos,
cuál puede ser una mirada de más mediano plazo de lo que está ocurriendo en relación con los temas de seguridad y territorios, los temas de seguridad y su desenvolvimiento, digamos, en las realidades territoriales del país. Yo me voy a atrever, digamos, a dejar planteados 3 o 4 ideas, un poco como abrebocas de esta discusión, y que tiene que ver un poco también con la discusión que hemos venido planteando en la Comisión Segunda del Senado y en el debate parlamentario. Un primer elemento, por supuesto, tiene que ver con una decisión política del gobierno y del proyecto político que está en el gobierno, que fue el de destrozar y el de volver trizas el acuerdo de paz. Mucho de lo que está ocurriendo en el país, este estallido social, y lo que está ocurriendo en los territorios en donde se ha, digamos, en donde ha hecho presencia un rebrote de la violencia, tiene que ver precisamente con esa decisión política del uribismo de incumplir el compromiso del Estado colombiano en la implementación del acuerdo de paz, que traía una promesa, además de importantes reformas en asuntos que constituyen variables que explican estructuralmente el alzamiento armado y el conflicto armado interno en Colombia, ¿no? La variable de la tierra y del desarrollo rural, o asuntos que tienen que ver con la política contra las drogas o de la política para enfrentar el narcotráfico, la presencia del Estado integralmente hablando en 170 municipios que habían sido seleccionados en el acuerdo de paz, lo que se denomina comúnmente la Colombia profunda, reformas políticas que quedaron a mitad de camino, etcétera, etcétera. De tal suerte que mucho de lo que hoy se está reclamando en el paro nacional y muchas de las motivaciones de este estallido social tienen que ver precisamente o hubiesen podido evitarse o no hubiesen hecho presencia o quizás hubiesen jugado como un elemento de prevención de este estallido social y tienen que ver precisamente con el acuerdo de paz. Muchas de las demandas que están planteadas, repito, estaban contenidas y contempladas en el acuerdo, con una posibilidad, digamos, de evitar nuevos ciclos de violencia en el país y de aclimatar una paz estable y duradera como lo prometía el acuerdo. Entonces, ese es un primer elemento que quiero dejar planteado, lo que nos está ocurriendo hoy en términos de conflictividad social y política, ¿no? Y de polarización política que vive el país, se debe a ese incumplimiento, y no solo a un incumplimiento, sino a una actitud deliberada por destruir el acuerdo de paz, que ha sido un propósito político de quienes están en el poder, en el gobierno nacional y en el poder político nacional. Un segundo elemento que me parece importante plantear aquí como abrebocas en estos pocos minutos tiene que ver con la política de seguridad del gobierno como correlato de esa decisión de destruir el acuerdo de paz. Y es una política de seguridad que se caracteriza por una militarización de los territorios. El propio general Navarro acaba de decir, por ejemplo, que en lo que va corrido del 2021 la operatividad de nuestras fuerzas militares aumentaron en un 71% con relación al mismo periodo en el año 2020. El gobierno y el partido en el poder piensa que el copamiento territorial del Estado tiene que ser un copamiento de carácter militar. Y a eso es lo que yo denominaría, digamos, una militarización del territorio. Pero resulta que esa militarización del territorio no resuelve los problemas de territorialidad del Estado.
digamos, en el contexto colombiano. Ya sabemos que a veces el ejército, o generalmente el ejército, sobre todo en la Colombia profunda, opera como un ejército de ocupación territorial, ¿no? Y no como una fuerza militar de un Estado que conquista la soberanía territorial por una presencia integral y por un anclaje integral en el territorio, que era lo que prometía precisamente el acuerdo de paz, con provisión de servicios, con administración de la seguridad y de la justicia en el territorio, con la consolidación de normas de convivencia, etcétera, etcétera. Pero en tercer lugar, digamos, esa política, digamos, de militarización del territorio se ha enfrentado con un problema frente al cual el Estado, y en este caso el gobierno, no ha sabido cómo responder. Y es una transformación de las estructuras criminales o de la criminalidad en el país. Es decir, que la estrategia de seguridad, que es una estrategia de poblamiento territorial del gobierno del presidente Duque, se pensó para enfrentar, digamos, ejércitos contra insurgentes, como ocurrió con la política de seguridad democrática del expresidente Uribe, y resulta que lo que estamos enfrentando en los territorios es una transformación de la criminalidad, ¿no? Digamos, tiene muy poco que ver con ejércitos contra insurgentes y con la característica de las dinámicas de violencia política armada que caracterizaron al conflicto armado interno antes del acuerdo de paz, ¿no? Se han documentado, por ejemplo, algunos centros de pensamiento, centros de investigación, incluso internacionales, han documentado 33 enclaves criminales en el país. Y esos 33 enclaves criminales combinan organizaciones o estructuras armadas ilegales, criminales, ¿no? Mercados ilegales o criminales, ¿no? E incluso eslabones de estructuras políticas en los territorios, en una suerte de bacrinpolítica muy parecida a lo que fue, guardada las proporciones, la parapolítica en los tiempos de Uribe. Así que, digamos, yo dejaría esos tres elementos como característicos de lo que está ocurriendo en el país en términos de deterioro de la seguridad, ¿no? Y de incapacidad de este gobierno por saber leer lo que está ocurriendo en el territorio, y la gran equivocación en materia de política de seguridad. Destrozar el acuerdo de paz como propósito político, formular una política contrainsurgente a la vieja usanza, desde una mentalidad de guerra fría y de enemigo interno, anacrónica por demás, como una militarización del territorio y una dinámica de transformación criminal que establece desafíos distintos, o que establece desafíos que, digamos, no están al alcance de la política de seguridad de este gobierno, y ahí están los resultados de lo que nos está ocurriendo en términos de indicadores de homicidios, de masacres, de asesinatos de líderes sociales, de enfrentamiento entre distintos factores de violencia en estos 33 enclaves criminales que están regados a lo largo y ancho del país. Dejaría esas, digamos, hipótesis y esas ideas y reflexiones como abrebocas de esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Antonio Sanguino. Muy importantes reflexiones. Quisiera darle enseguida el uso de la palabra a nuestro querido amigo Ariel Ávila. Igualmente es periodista, politólogo y pues lo he visto sobre todo un hombre muy preocupado por el futuro de Colombia y por aportar desde el campo alternativo, desde el campo de la transformación social y política, ideas para finalmente lograr un país en paz. Entonces, Ariel, de verdad, bienvenido. Nos alegra mucho que estés con nosotros.
Sabemos que usted ha hecho muchos análisis en muchas perspectivas, ha hecho grandes estudios desde su corporación, pero quisiéramos que hoy nos regalara una mirada de lo que está sucediendo en Colombia desde la perspectiva de la paz y la seguridad. Carlos Ramón, muchísimas gracias. A Alicia, a Antonio, bueno, y a todos y todas, muchísimas gracias. Mire, vamos a comenzar como las novelas de García Márquez, de adelante para atrás. Entonces, quisiera dar una panorámica de lo que está pasando hoy, y después voy a tocar el tema seguridad, las proyecciones, pero ¿qué pasa hoy? Yo creo que el gobierno no tiene ninguna intención de negociar el Comité del Paro. Creo que el gobierno y el uribismo tiene la teoría de que si los bloqueos se mantienen, si se mantienen las marchas, aunque destruya el país, eso va a hacer que la clase media o un sector de la clase media y la clase alta vote por ellos. Y entonces están dejando que esto vaya así. Por eso ayer se firmó un preacuerdo en Buenaventura y hoy lo desconocen. El presidente tiene hace 3 días sobre su mesa un preacuerdo con el Comité del Paro. No lo ha querido firmar. Y nombró de negociador al señor Miguel Ceballos, que el presidente sabía que se iba a ir. Eso es una mamadera de gallo. Punto. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que el propio gobierno está haciendo que la gente salga a las calles, que se queden en las calles y que se destruya el aparato económico para ello después tener réditos electorales en el 2022. Por eso es que no pasa nada. Porque le digo una cosa, Carlos Ramón, mucho de esto se pudo negociar en Cali, en los puntos. ¿En qué estaban pidiendo los puntos de Cali? Pasó el comercio, hoy donde pasó la luna, lo que estaba, Loma de la Dignidad. Que no judicialicen la primera línea, que los policías que mataron a los jóvenes respondan y que entreguen mercados y ayudas económicas para la gente. ¿Eso se negocia en mediodía? Solo se necesita mediodía para negociar nada más. Entonces el gobierno está interesado en no negociar. Punto. Y quiere que esto se vaya así porque es un cálculo electoral del uribismo. Y luego tenemos en el Comité del Paro una situación igualmente dramática. Y es que el Comité del Paro no representa en un 80 a 70% la gente que está en la calle. No hay diálogo. Entonces, eso lleva a que tengamos este efecto que yo llamo, a mí me acaban de preguntar en una entrevista, ¿para dónde vamos? Esto es para un efecto electrocardiograma. Es decir, 3 semanas de pacíficas, 4, una de protestas, 3 semanas pacíficas, una de protestas y así sucesivamente. O sea, para allá es que nosotros vamos, para esa situación. Y adicional, en ese primer punto quisiera tocarlo esto, y es que el mensaje de impunidad que se está lanzando por parte del gobierno es muy dramático. O sea, después de 50 muertos, ni un general cayó, ni un coronel cayó, ni el ministro cayó. O sea, y esto es comparativo. En Perú mataron 2 estudiantes y se cayó Manuel Medrino como presidente. En Chile fueron 36 y solo 15 en medio de las manifestaciones. Y nosotros tenemos los datos por encima de Venezuela en las protestas de 2017. Esto es una salvajada que no tiene nombre. Entonces yo lo que siento es que el gobierno quiere, el uribismo quiere que esto se destroce y que comencemos a andar así hasta el 2022. Primer punto. Segundo punto. El gran problema que tenemos es que Colombia tiene una crisis múltiple. Esto yo lo llamo una mesa con 4 crisis. Una crisis que es una crisis socioeconómica. Los datos del DANE lo dicen, yo no voy a repetir tanto eso. Millones de personas no pueden poner 3 platos de comida al día sobre la mesa. Una crisis política durísima. En Colombia fueron matando la democracia y nadie se dio cuenta. El Congreso funciona a media máquina hace un año con su cuentico de la virtualidad. La rama de la justicia está funcionando al 30%. El presidente legisla por decreto y los órganos de control son aparatos de persecución política al servicio del centro democrático. Entonces no hay democracia. Entonces la gente salió a las calles en la radicalización democrática. Tercero, una crisis social que la estamos viendo y súmele el asesinato de líderes sociales. Y lo cuarto, una crisis brutal de seguridad. Esa crisis de seguridad en parte se da porque, mire usted esto, Carlos Ramón, las disidencias cuando llegó Duque operaban en 56 municipios, hoy son 138.
El ELN operaba en 99 municipios, hoy son 160. El Clan del Golfo en más de 200 municipios. Cada 4 días matan un líder social. Mensualmente matan 13 excombatientes de las FARC. O sea, es el desastre en materia de seguridad de este gobierno no tiene nombre. Con el cuento de que ellos prometieron vender seguridad, ¿no? Que supuestamente ya no le da la mano dura. Entonces Duque, en estas 4 crisis, socioeconómica, política, social y de seguridad, pues va a entregar un país hecho añicos. Dice León Valencia, mi jefe y mi gran amigo, ganarse la presidencia en el 2022 va a ser como ganarse la rifa del tigre. O sea, viene por lo menos un año muy duro en la forma como se va a reconstruir esto. La pregunta que uno tiene es ¿por qué pasa eso? Y sobre todo en materia de seguridad. ¿Por qué? Supuestamente ellos eran los chachos en eso, era la gente que sabía. ¿Por qué? Y yo siento que hay una mezcla entre incompetencia, ignorancias y prejuicios y falta de visión. Esta gente sigue en la lógica del enemigo interno, en el tema que el enemigo está en la sociedad. No han entendido que esto cambió y se muestran en los resultados. Tercer tema que quiero tocar, para no alargarme, solo toco 3 y no 4. Tercer tema, y es que esta situación de 4 crisis múltiples, la decisión del gobierno de que esto se vaya como un electrocardiograma hasta las elecciones del 2022, pueden llevar a 2 o 3 situaciones muy complicadas. Lo primero, efectivamente, es que pues todo esto va a tener un impacto electoral durísimo en 2022. Hay especialistas que dicen que no. Yo creo que efectivamente eso sí va a tener un impacto electoral. Pero la pregunta es ¿quién capitaliza ese impacto electoral? Esa es como la pregunta. Y en ese proceso de quién capitaliza, pues va a depender mucho es de la disputa política que se esté dando. Lo que yo estoy viendo ahorita es que el Estado, el gobierno mejor, tomó la decisión de que todo lo que marche es guerrillero, es antidemocrático y están con el cuento de la judicialización. Lo que pasó ayer en Bogotá, en Cali, de la captura de muchos de estos muchachos, me da mucho miedo de lo que pase con esta judicialización. Lo segundo es que esto tiene 4 posibles salidas. La salida chilena, que es un arreglo institucional, no una asamblea constituyente, pero sí algún paquete de reformas. Eso no va a pasar. El gobierno llenó de mermelada a Cambio Radical un sector grande del Partido Liberal y el Partido Conservador, por eso lo de Molano no funcionó. La salida venezolana, que era la que quiso Duque acabar esto a punta de represión, no pudo, pero sigue con el cuento de la judicialización. La salida peruana, que me preocupa mucho, Carlos Ramón, que es una salida de la desilusión. Tumbaron presidentes, hicieron de todo y al final no pasó nada, nada cambió y los jóvenes sencillamente no salieron a votar y hoy Perú se debate en esa cosa dramática. La señora Keiko Fujimori, por el cual Vargas Llosa llama a votar, es una señora que tiene petición de condena de 30 años por el tema, o sea, esto es la locura total, o sea, esto de Perú. Y la salida electrocardiograma, que es la que yo creo que va a pasar en Colombia, que va a destruir todo el aparato económico, porque a uno le dicen en el cuento, no, Ariel, es que los bloqueos, pero bloqueos solo hay como 15. De resto todo está funcionando bien. En Bogotá no hay bloqueos. La comida está entrando normal. Tenemos unos bloqueos en Valle, a veces hay unos bloqueos en el eje cafetero, a veces uno en la costa, a veces uno en Bogotá, pero le pintan a uno en esta matriz mediática como si estuviera todo el país bloqueado. Eso no es cierto. Pero todo eso hace parte para llevar a esa situación de choque entre sociedades. Y lo último sobre el tema de las proyecciones es que si los partidos políticos decidieron apoyar al gobierno y no votar la moción de censura, es porque los partidos políticos leen que no les van a cobrar esto en las urnas. Cambio Radical y los liberales y los conservadores. Yo creo que sí, pero entonces ellos están leyendo eso. Entonces yo lo que uno le dice a la gente es, miren los que están haciendo todo esto para que después se castigue, porque es que el mensaje de impunidad fue muy grave. Listo, qué pena, me pasé un poquito, Carlos. No. Muy importante, muy interesante. Es que pues, estos son los temas de fondo. La verdad, sí,
muy inquietante todo esto. Pero bueno, vamos a darle la palabra a mi querido doctor. Hemos dejado a la doctora Alicia Cabezudo para que haga la intervención al final. Ella misma nos lo ha pedido para, desde esa mirada, desde el exterior, poder tener como una apreciación distinta. Ahora, el doctor Jairo Puente, no sé si está ahí todavía o está conectado. Sí, aquí estoy. Sí. Eres ambientalista, maestro, doctor, mejor dicho, tiene todos los títulos en ciencias y en medio ambiente. Si me pongo a leerlos aquí, vea, tengo una hoja de vida como de 10 páginas. Doctor, PhD, maestría, todo lo que quiera, profesor. Y además quiero hacer una anotación, mi querido Jairo fue parte de ese tanque de pensamiento con que surgió la Global Green por allá en los años 2000, junto con Ingrid Betancourt, que apoyó ese esfuerzo. Por eso es muy grato invitarlo hoy, mi querido Jairo. Tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo agregaría a las crisis que citó Ariel, citaría que en el país hay una crisis ambiental que también genera muchos conflictos. Recordemos que en el 2019 algunas investigaciones dejaron a Colombia como el país donde más se asesinaban líderes ambientales. Sí, eso fue en el 2019. Entonces, efectivamente, hay un problema de seguridad. Aparte de eso, pues ustedes saben que los problemas ambientales del país son gravísimos. En el caso de Santander, bueno, para ponerles un ejemplo rápido por el tiempo, según el último Estudio Nacional del Agua, de los 87 municipios, hay 50 municipios en riesgo de desabastecimiento. De 87, 50. Sí, dentro de esos 50 están Bucaramanga, todos los del área metropolitana, en fin, pero hay 50 en riesgo de desabastecimiento. Entonces, imagínense ustedes el problema tan grave que tiene. Bueno, y no solo Santander, eso es un problema generalizado en el país. Ya hay, en estas protestas que han habido en estos días, por ejemplo, se dieron protestas en Barichara. Ustedes saben que Barichara, que es un municipio turístico muy importante, hay una de las razones de las protestas que se dieron en los parques y en las calles fue precisamente la falta de agua. Y lo de Barichara pues no es único, hay problemas en El Socorro, en Villanueva, en la Mesa de los Santos, en Lebrija. Lebrija tiene un problema también muy grave y Lebrija es un municipio muy importante. Entonces todo eso genera también este tipo de problemas porque la falta de agua también afecta a los campesinos. Y sin agua, pues no hay producción campesina y efectivamente hay un problema también muy grave de tipo social. En el caso de Santander también hay problemas muy graves en el Magdalena Medio. Uno de los sitios donde han habido también protestas, no, antes incluso de estas protestas, es en Barranca. Hay unos grupos ambientales que también han recibido amenazas, ¿no? Ellos se oponen, por ejemplo, al tema del fracking, que se piensa hacer en el Magdalena Medio y con toda la razón. Y además de eso, ustedes saben que en Barranca Bermeja, la ciénaga San Silvestre es una ciénaga que abastece de agua a Barranca Bermeja, que bueno, es un municipio también muy importante, y también tiene unos problemas muy graves de calidad de agua, ¿no? Ustedes saben que en Barranca Bermeja, pues hace como 20 años, pues hicimos unos análisis ya el agua que se distribuía a la población no era potable, ¿sí? Entonces hay problemas muy graves y, como les digo, estos líderes ambientales del Magdalena Medio también han sido amenazados. Y pues, por supuesto que esta contaminación que se da en el Magdalena Medio ha afectado también la pesca. Ustedes saben que la producción pesquera del Magdalena Medio, que en los años 70 pues era muy importante, sí, en los años 70, 80, en fin, había una producción pesquera muy importante, miles de personas vivían de eso. Hoy día ya no existe, sí, prácticamente eso ha desaparecido. Y entonces todos esos pescadores han tenido que emigrar a las ciudades donde están aguantando hambre, y entonces eso también genera unas crisis sociales muy graves, ¿no? En fin, tenemos una gran cantidad de problemas. Entonces yo agregaría pues a la crisis que mencionó Ariel, mencionaría pues la crisis ambiental. En Santander también ha habido una
unas movilizaciones importantes por el tema de la minería en la zona de páramo, ¿no? Ya se prohibió la minería en zona de páramo, pero actualmente Minesa pues, va a presentar nuevamente su estudio, según me comentaron algunas personas cercanas a Minesa. Parece que se le congeló la señal a Jairo. Jairo, ¿Se cayó la señal? ¿Sí me oyen? Ahora sí, ya. Ya, sí. Bueno, entonces, en el caso este de la minería, pues también tenemos problemas graves. Sí, en el caso de Minesa, que se piensa hacer pues, en esta zona que abastece Bucaramanga, pues ahí ya hay problemas, ¿no? Ustedes saben que el acueducto de Bucaramanga detectó la presencia, por ejemplo, de arsénico y mercurio en la quebrada baja y el río Beta. El río Beta desemboca en el Suratá y el Suratá desemboca, bueno, es una fuente fundamental para Bucaramanga de abastecimiento de agua. Entonces tenemos pues problemas de desabastecimiento y también problemas de calidad muy graves. Sí, no solo pues por estos temas mineros, sino que también en muchos casos no hay suficiente información. Por ejemplo, en esas montañas donde se piensa hacer estos proyectos mineros que actualmente están en el momento detenidos, hay uranio, ¿sí? Y ustedes saben que en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, ya han comprobado que en esos proyectos cerca a estas minerías, donde en las rocas hay uranio, puede caer al agua potable, ¿no? Eso se ha detectado en Estados Unidos y en otros países. Entonces, aquí, preguntándole al ministro de Medio Ambiente, el anterior una vez, le digo, bueno, pero ustedes han medido material radioactivo en el agua. Y me dijo, no. Entonces, tenemos también una gran debilidad institucional en ese campo, ¿no? Hace falta pues mucha información sobre todos estos temas. Bueno, yo creo que ya me pasé el tiempo, entonces, pero sencillamente quería decir eso, agregar pues la crisis ambiental, que tiene pues muchas implicaciones, y que esa crisis ambiental pues también, como ya se ha establecido en otros países, pues tiene soluciones. Por ejemplo, en el caso de la economía circular, que ya se está aplicando en muchos países, en Colombia pues ya también hace parte de la política, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. En fin, hay muchas posibilidades de generación de empleo también a través de la aplicación de estos sistemas ambientales. Bueno, muchas gracias. Gracias, disculpen. Gracias, profesor Jairo. Bueno, le damos la palabra entonces ahora sí a nuestra querida invitada del exterior, la doctora Alicia Cabezudo, que viene desde Argentina. Si nos quisiera comentar algo de su hoja de vida, doctora, le agradecemos ahí un comentario muy pequeños. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto de estar con distinguidos compañeros. Y pues sí, soy argentina, pero hace muchos años que viajo permanentemente a Colombia y vivo en Colombia desde el año 2017, justamente vinculado a mi especialidad, que es distinta o no de los señores que han hablado antes, de los colegas, ya que mi especialidad es el campo de la pedagogía para la construcción de cultura de paz, ciudadanía y derechos humanos. Y en eso y con eso trabajo en Colombia, de manera que resido en Colombia. En este momento estoy en Argentina, les estoy hablando desde Argentina, mucho gusto. Bien, con respecto a un análisis que se me ha solicitado integral con respecto a la problemática. Acuerdo absolutamente con los análisis realizados anteriormente del senador Antonio Sanguino acerca de la seguridad específicamente, aunque voy a hacer una acotación con respecto a esto, y con el multianálisis de las crisis que hace Ariel Ávila. También voy a acotar algo con respecto a ello y agregar algunas perspectivas que me parecen que podría enriquecer este análisis y este diálogo. En primer lugar, con respecto a la problemática colombiana, no se ha mencionado que esta problemática o esta crisis brutal actual colombiana tiene una connotación global. Es decir, cuando Ariel caracteriza una crisis socioeconómica, una crisis política, una crisis social, una crisis de seguridad, y el compañero
Jairo Puente dice, y también una crisis ambiental, pues esto es un combo, ¿no es cierto?, que encontramos en este momento en una crisis de modelo globalizado. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, y creo que Colombia, tan imbuido en su problemática interna, en su análisis debería considerarlo. Hay una crisis de modelo, absoluto, diría de modelo occidental, ahora muy estudiado a través de los estudios decoloniales, ¿no es cierto? Y entonces, esta crisis se ve e impacta brutalmente en América Latina, y puntualmente el análisis de Colombia que estamos ahora. Pero yo creo que es importante considerar en los análisis la vinculación entre lo micro y lo macro, como bien lo señalan mis colegas cuando trabajamos en pedagogía. Y esta vinculación influye en ambos lados. Desde lo micro se influye con nuestras crisis y nuestras reflexiones, por cierto, y nuestras salidas a lo macro. Porque en este momento todo el mundo tiene los ojos en Colombia, no solamente América Latina, que sale permanentemente en la noticia y en primera plana de todos los diarios. Si usted analiza los diarios brasileiros, que es en portugués, los diarios argentinos, chilenos, uruguayos, colombianos, peruanos, bolivianos, usted va a encontrar que esto es una noticia. La noticia de Colombia es una noticia nacional e internacional al mismo tiempo. ¿Y por qué los diarios lo toman que no son tontos? Y los medios de comunicación, todos lo sabemos. Porque es una noticia que impacta también en las nacionalidades. Es una noticia que es común en América Latina porque los colombianos nos hablan de una crisis que nosotros la entendemos, la comprendemos, la compartimos. Y que tiene distintas perspectivas y grados de complejidad, pero que es compartida. Este punto quiero señalarlo porque no lo escuché y me parece interesante. El segundo punto que quiero señalar es, parándome sobre las crisis analizadas por el compañero y sumada, yo diría, la de seguridad desde el senador y la ambiental desde Jairo Puente, pues le da una complejidad a la crisis inaudita. Es decir, todas estas crisis se implican entre sí. Obviamente, a los fines del análisis, nosotros la caracterizamos, y podríamos trabajarla una por una, inclusive etiquetarlas, pero en realidad constituyen un todo, como un ovilio en que operan unas con otras, vinculándose. Entonces hay un modus interno en que las distintas crisis, por llamarla en términos de Ariel Ávila, se intervinculan como si fuera un átomo, el dibujito del átomo que se mueve todo el tiempo y a su vez que se mueve con el mundo global. Mejor dicho, se mueve primero con el mundo latinoamericano, nuestra región donde vivimos y donde compartimos tantos pesares juntos, y también a veces algunas alegrías, pocas a veces las tenemos, y con la crisis global. Es decir, acerca de la complejidad, habría que hablar de esto, por eso dificulta, están complicadas las soluciones, independientemente de la tipología de gobierno que tengamos y la maldad o no de los gobiernos en sostener un statu quo o empeorarlo, como es la teoría de Ávila. Independientemente de que Bolsonaro esté loco o no, es decir, independientemente de eso no quita la complejidad en el análisis. Y acerca de la globalidad de la crisis, yo diría también de la regionalidad. Es verdad que el proceso colombiano es muy específico, porque en ciencias sociales también sabemos que hay parámetros generales y que hay parámetros particulares. Y particularmente en Colombia, el tercer factor que considero que no se habló, por lo tanto, la globalidad, la complejidad, en tanto se da todas las crisis al mismo tiempo, pero la otra es la historicidad de la crisis. Es decir, esta crisis no proviene de ahora, no proviene de la pandemia, aunque se habla mucho de ello, la pandemia la ha desnudado más. La pandemia se suma a las crisis anteriores, que no la agregó y que podremos ponerla. La pandemia empeora en determinadas situaciones, de hecho, económicas, sociales y por supuesto las de salud. Pero hay historicidad.
Es decir, los elementos que provocan la salida de la gente a la calle, los elementos que provocan lo exacerbado, fanático de la respuesta del gobierno de Duque, diría lo criminal, si me permiten, los compañeros colombianos, ¿no es cierto?, denota una historicidad en las reacciones. No es nuevo esto en la historia de Colombia. No es nuevo. Y las causales no son nuevas y por lo tanto tienen profundas raíces en la historia del país. Y la reacción del gobierno criminal, ¿no es cierto?, tiene profundas raíces en un gobierno autoritario, en un gobierno que no respeta los derechos humanos, en un gobierno que está decidido a hacer lo que quiere, cueste lo que cueste. Y de hecho está costando, está costando, de hecho, como se han enumerado, 50 vidas y no pasa nada. Y de jóvenes y no pasa nada. Es decir, no hay cambios. De manera que estos elementos comunes me parece interesante a considerarlos. Y finalmente, otro elemento, por eso solicité estar al final para apoyar o agregar aquello que me parecía que podría, bueno, humildemente, ¿verdad?, podría, digamos, aportar a la mirada, es la cuestión de la población en la calle. Es decir, creo, y esto sería positivo, pese a que a nadie le parezca en este momento positivo la situación actual, yo sí creo, y esto lo he dicho desde la perspectiva pedagógica, de la cual no me puedo separar, que esto es un extraordinario aprendizaje, porque a la calle salió todo el mundo. A la calle no salieron solo los jóvenes son la primera línea, ¿verdad? Y por ahí hay una primera línea de mamás, también, ¿no es cierto?, son segunda línea. Pero en la calle están todas las edades, porque también están los famosos, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos en argentino jubilados o retirados, que están pidiendo. En las calles están las mamás, que si no salen a formar parte de las manifestaciones de las quejas, salen a llevarle comida caliente a los muchachos, a ver si están abrigados, a ver cómo están, le abren la puerta de la casa a cualquiera cuando las corridas policiales para que no me lo maten en la puerta. Y están los papás, y están los hermanitos, y están las señoras jóvenes, las mamás con cochecitos. Es decir, hay una movilización importante que habría que ver si resulta en una concientización importante sobre lo que está sucediendo, que es lo que a mí me interesa mucho analizar. Es decir, si esa salida es al mismo tiempo una toma de conciencia. Concretamente, señores, si esa salida es una situación de aprendizaje. Si esta es una situación de aprendizaje, por supuesto, extraordinariamente dolorosa, extraordinariamente grave, pero debería serlo. Y debería ser una situación de aprendizaje a dos caras. Para el gobierno, que pareciera que no aprende nada. Es decir, de hecho, el mal alumno de la película es este. Es decir, y para la población, que sí está aprendiendo, y dolorosamente. Que me parece interesante también esta situación como explosión ciudadana con un detonante, la reforma tributaria, pero ¿qué es el detonante nomás? Y no nos envolvamos con eso. Y una explosión que lleva mucho, mucho tiempo, pero mucho preparándose. Esto acompañaría el análisis. Tengo algunas otras cosas más, pero espero mi turno. Muchas gracias, Alicia, de verdad, muy importante ese análisis, esa mirada tuya. Vamos entonces a tratar de hacer una nueva ronda, digamos, reaccionando a las distintas exposiciones, pero yo haría unas consideraciones. Primero, por supuesto, el aporte de Alicia es muy importante desde esa perspectiva internacional. Uno, en el sentido de que Colombia y cualquier país que hoy esté en conflicto ya no está solo, porque esto de las redes, esto de las comunicaciones, hace que todos vivamos casi ahí al instante y en el lugar los acontecimientos. La denuncia es inmediata, la transmisión de los hechos es inmediata, etc. Y aquí hay un acontecimiento muy importante y es que la presión de la comunidad internacional
ha hecho que en buena parte la salvajada de este gobierno que pretendía acabar con esto por la vía de la represión se haya parado un poco, porque saben que esto tiene un costo y que los puede llevar incluso a una corte internacional a ser condenados por genocidio, los líderes de este país. Digamos, eso tiene una característica. Dos, la característica de que este es también una crisis del modelo, y yo quisiera también un poco a ver mis compañeros aquí qué opinan, que el modelo centralista que copa hoy, que toma todos los poderes para sí desde el presidencialismo, hace posible que la corrupción se dé en todas y cada uno de los lugares de este territorio y de las áreas de la administración pública. Cuando hay un presidente que coopta el Congreso de la República, tiene cooptadas las cortes, que tiene cooptados los órganos de control, que está todo amarrado, digamos, en un solo poder político, la corrupción hace fiesta. Y por otro lado, se imposibilita un verdadero diálogo con la sociedad colombiana. Ahí hay un tema también de fondo. Entonces, habría la pena pensar si cabe la propuesta de un nuevo modelo, de un nuevo régimen político, más descentralizado, un poco parlamentario, un poco con autonomía de regiones, pero sobre todo con equilibrio de poderes, que me parece a mí que debe ser esencial. Y por último, quería hacer este comentario para reaccionar a lo que ustedes han dicho. ¿Cuál podría ser, digamos ya, la salida? ¿Cuál puede ser el desenlace de todo este proceso? Un poco Ariel ya lo aventuraba algunas ideas, pero mi pregunta es, ¿cuál puede ser el desenlace de esta situación que hoy vivimos en Colombia? Entonces, le doy la palabra a mi compañero Antonio Sanguín. Bueno, pues efectivamente, claro que hay unas variables globales que inciden en la crisis colombiana. Por eso no es extraño que este estallido social tenga como correlato el estallido social que se expresó en Chile, que se presentó en Chile, y los estallidos sociales, también las expresiones de movilización social que han hecho presencia en otros lugares del continente y del mundo, ¿no? Previo a este estallido social en el continente y en América Latina, pues tuvimos la ocasión de presenciar el estallido social de los indignados en Europa, particularmente en España. O sea que esto tiene, por supuesto, una variable internacional, hay unas circunstancias globales que tienen que ver con modelos económicos y sociales, hay una crisis climática global para, digamos, también traer a colación lo dicho por el profesor Jairo, ¿no? Digamos, la crisis del modelo es una crisis íntimamente articulada a la crisis climática, o más bien la crisis climática ha puesto en cuestión el modelo económico y la manera como producimos y consumimos en el mundo, ¿no? Así que, digamos, aquí hay, y muchas de las reivindicaciones y de las motivaciones que se expresan en este paro, como en el paro del 2019, pues tienen una naturaleza ambiental, también tienen una gran crítica, una profunda crítica al modelo, ¿no? al modelo económico, y tienen también de alguna manera constituyen una expresión de la crisis climática, ¿no? Las ciudadanías que han surgido, que se expresan, las causas que defienden estos muchachos que están en los puntos de resistencia, etcétera, están íntimamente articuladas, no solo un problema económico y social agravado en la pandemia, sino también que tienen motivaciones económicas, sociales y ambientales que corresponden a un asunto, una variable global que tiene que ver con el modelo, y en eso coincido con Alicia, ¿no? Creo que hay que tratar de
hacer un esfuerzo por no tener una perspectiva chauvinista, digamos, aislada del contexto global, entre otras cosas, porque esta movilización, este estallido social es la expresión, digamos, en una dimensión mucho mayor de lo que ya había antes de la pandemia. Esto no es producto de la pandemia del coronavirus. Eso tiene digamos, una explicación mucho más profunda y mucho más estructural. Hay una mezcla de demandas y de angustias de la pandemia o derivadas de una pandemia mal gestionada por el gobierno, con demandas no resueltas del paro del 2019 en el caso colombiano, ¿no? Con exclusiones históricas y con críticas profundas al modelo, ¿no? Así no sean plenamente conscientes, pero yo creo que esto es la expresión de una crisis del modelo global. Ahora, en segundo lugar, yo creo que en el caso colombiano, la especificidad del caso colombiano es que estamos ante un riesgo de consolidación de un proyecto autoritario en el ejercicio del poder, ¿no? Que puede transformar el Estado y el régimen político en una perspectiva dictatorial, fascistoide, autoritaria, etc. Entonces, digamos, desaparecido parcialmente el conflicto armado, ¿no? Digamos, y ante el retorno al poder de un proyecto autoritario, este proyecto autoritario busca consolidarse arrasando con el Estado social de derecho, arrasando con la promesa democrática de la Constitución del 91 y arrasando con la promesa de cambios del Acuerdo de Paz. Y eso además ocurre por una situación también de carácter personal del líder de este proyecto. Este es un proyecto autoritario, mesiánico, ¿no? En cabeza de Uribe, y también el propósito de mantenerse en el poder no solo es un propósito de aprovechar la crisis del modelo en una perspectiva, digamos, digamos, de encontrarle una solución desde una perspectiva, digamos, desde un enfoque o desde una perspectiva populista de derecha, sino que además busca proteger judicialmente y personalmente a quien encabeza este proyecto, que es el caso de Uribe, ¿no? O sea que las elecciones del 22 y lo que está ocurriendo ahora, digamos, con esto de tratar de hacer invivible la República, como diría en su momento Laureano Gómez, que es lo que está ocurriendo en las calles, ¿no? Quizás la estrategia que están jugando es no negociar, como decía Ariel, no negociar el paro y desatar, digamos, una situación de violencia más o menos presente en la protesta social o asociada a la protesta social, pues es un poco también dejar una sensación de inviabilidad que justifique una mano dura y una solución por la vía autoritaria, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, eso corresponde a la característica particular de la situación colombiana. Un proyecto autoritario en el poder que busca aprovechar la crisis del modelo en una perspectiva, digamos, conservadora, populista de derecha, etcétera, y autoritaria desde el punto de vista del ejercicio del poder, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que la salida pues tiene que ser una salida democrática y institucional, digamos. Este estallido social tiene que encontrar unos cauces institucionales, así sean excepcionales, ¿no? El Congreso de la República que se elija en el 22, pues ojalá que sea un Congreso mayoritariamente distinto para que el nuevo Congreso sea algo así como un Congreso constituyente, un Congreso que permita una ola de reformas que quedaron a mitad de camino en la constituyente del 91 y que quedaron con una promesa incumplida en el Acuerdo de Paz. Y eso supone también, por supuesto, un gobierno, digamos,
democrático, un proyecto de gobierno democrático que le salga al paso a esta propuesta y a esta pretensión autoritaria, con una agenda de cambios y de reformas que puedan ser viables por la vía del Congreso que se elija en el 22. Yo creo que, digamos, esa solución a la colombiana, ¿no?, siguiendo un poco el modelo tipológico que nos presentó Ariel, ¿no?, esta tipología muy colombiana, este tipo de solución a lo nuestro, podría ser por la vía de una solución institucional a este estallido social que estamos viviendo. Gracias, Antonio. Bueno, Ariel, nosotros lo hemos escuchado en varias ocasiones planteando las distintas formas de salida, pero digamos, para profundizar un poco en la caracterización de lo que podría ser una salida, ¿tú crees que es posible que en Colombia cabe una salida a la chilena con una constituyente incluida? ¿Y cuáles serían las alternativas, digamos, más prácticas? Carlos Ramón, a ver, yo creo que lo mejor entre las cuatro salidas, la chilena, el modelo peruano, el modelo venezolano y este modelo complicado, el electrocardiograma que quiere el gobierno Duque, la mejor salida efectivamente sí es la chilena, que permite unos ajustes institucionales y que dejaría contento a todo el mundo, digamos, un poquito uno pensaría eso. ¿Qué es una salida, un arreglo institucional? Ya ahorita hablo de las posibilidades de una constituyente, pero me devuelvo a imaginar un escenario en el cual esto fuera un paquete de reformas. Hay 4 reformas básicas en esto. Una reforma a la policía, que eso nosotros, el modelo que nosotros tenemos de seguridad es un modelo patológico, porque tuvimos un conflicto armado de 50 años, o sea, eso es una anormalidad. Y ese modelo toca es corregirlo en un proceso que estamos de posconflicto. Entonces, eso pedir una reforma al aparato de seguridad no es ni castrochavismo, ni la llegada del comunismo. De hecho, es irnos como cualquier país democrático. Esa reforma a la policía tiene 5 puntos. Sacarla del Ministerio de Defensa y crear, yo creo, un ministerio para la convivencia ciudadana que incluya el tema de riesgos y desastres. Y hay otra gente que lo plantea llevarlo al Ministerio del Interior. Ahí tenemos un debate. Cambiar los manuales de doctrina y de instrucción. Esa lógica del enemigo interno. Lo tercero, el tema de la policía rural. Sacar las fuerzas militares de la ruralidad y crear una policía rural comunitaria. Lo cuarto, un tema de derechos humanos. Que la policía se deje verificar en materia de derechos humanos dentro. Esa es la figura que se tiene de comisarios. Pero la parte más importante, y esto pues Antonio que está en la comisión segunda, la parte más importante es un solo artículo. Quitarles el fuero penal militar. Un cuerpo civil no tiene por qué tener un fuero penal militar. Sencillo. Yo les aseguro que el día que se le quite el fuero penal militar a la policía, la violencia policial se cae en un 90%. De un día para otro. Segundo modelo de reforma. Un tema de reforma tributaria progresiva, que el que más tenga más pague y que el que menos tenga menos pague, para que podamos financiar renta básica y todo lo demás. Lo tercero, renta básica, y lo cuarto, un tema que yo creo que eso es una discusión profunda y tal vez ese punto sí nos podría llevar a una asamblea constituyente, pero pues eso no creo que se dé, que es un tema sustancial que hacía usted referencia y que hacía Jairo referencia. Es un tema que Colombia ha aplazado y que se llama una discusión profunda sobre el ordenamiento territorial. Punto. Eso lo tenemos que abordar a profundidad. Ordenamiento territorial en el modelo de producción. O sea, hoy, por ejemplo, Putumayo, Bajo Putumayo, que son 5 municipios, tiene 6 modelos diferentes de producción. Petróleo, minería, tiene reserva campesina, resguardos indígenas, cultivos de tardía producción. Todo eso montado en los mismos territorios. Por eso es que tiene esos niveles de violencia. El tema minero y petrolero, eso es un tema que hay que resolver. A los páramos no se les puede meter la mano ni por arriba, ni por socavón, ni por nada. Entonces, el tema de Bogotá tiene 18 representantes a la Cámara y usted tiene que sumar medio país para que tenga el mismo número. Tiene que sumar Putumayo, Caquetá, Guainía, Bichada, Baupés para que le dé el mismo número. Esa inequidad
Yo siempre he dicho que Colombia tiene un apartheid territorial. Si usted compara Chocó con un bachiller de Chocó con un bachiller de Bogotá, todo eso hay que resolver. Pero todo eso yo lo llamo ordenamiento territorial. Esas son las 4 reformas. Esta última, por la complejidad y porque a nadie le interesa que se solucione, casi a nadie, nos puede llevar a una salida de Asamblea Constituyente. Sin embargo, creo que en las actuales circunstancias, con lograr una reforma a la policía y un tema de renta básica, con eso uno podría darse por bien servido y dejar todo lo demás para el próximo gobierno, Carlos Ramón. Muchas gracias, Ariel. Bueno, mi querido Jairo, tus comentarios, por favor, respecto a este tema. ¿Cuál podría ser una salida, una solución posible? Bueno, yo creo que pues tienen ustedes toda la razón. El problema de fondo es el modelo, que en realidad es un antimodelo. Sí, un modelo es algo que uno debe imitar, entonces esto que tenemos, en Colombia no solamente, en muchos países es un antimodelo, diría yo, porque realmente es una cosa que no hay que imitar. Pero habría que hacer efectivamente cambios que ya ustedes han mencionado de fondo sobre todo eso. A mí me parece que hay un punto muy importante también, que es el tema del empleo. O sea, muchos de los jóvenes que están protestando hoy y muchos antiguos estudiantes universitarios que he tenido, que ya están graduados, están hoy día desempleados o empleados por ahí haciendo cualquier cosa y ganándose nada. Entonces me parece que el tema del empleo es un tema central. O sea, me parece que es un punto que hay que tocar de fondo. A ver cuáles son las posibilidades reales de empleo de hoy en Colombia, ¿no? Y el empleo pues también tiene que ver, como les mencionaba antes, con el tema ambiental, ¿no? Sí, el caso, por ejemplo, del agua. Si no tenemos agua, pues imagínense ustedes, no puede haber industria, no puede haber agricultura, no puede haber nada, ni ciudades. Entonces va una cosa mezclada con la otra. Pero me parece que el tema del empleo es fundamental, y en eso pues hay países que han logrado avances aplicando lo que llaman la economía circular, el desarrollo de la energía alternativa también. Hoy día la energía solar y la energía eólica, ya hay muchos ejemplos en el mundo, que están generando mucho empleo. Antes esas energías eran muy costosas. Sí, antes montar un sistema de energía solar era muy costoso, no era comparable con el petróleo. Pero hoy día ya han montado sistemas que son más económicos incluso que los combustibles fósiles, ¿no? Y montar esos sistemas, y por eso ya hay países que efectivamente, incluso en la Unión Europea, ya aprobaron prohibir los vehículos de combustibles diésel en los próximos años, en fin. Entonces, me parece finalmente que el tema del empleo es fundamental, ¿no? Me parece que es un tema que hay que trabajarlo, porque efectivamente la frustración de muchos jóvenes es terrible. Ahora, los profesionales tenemos ese tema, pero también tenemos mucha gente que vive en zonas marginadas. Sí, yo conozco señoras acá de la ciudad norte, donde tú conoces, pues vive mucha gente pobre, viven en casas de esas de madera y de plástico, ahí en ranchos que ellos le llaman. Y esos jóvenes que crecen en ese ambiente, muchos de ellos, hijos de estas señoras que les comento, no han tenido ningún acceso a la educación. Entonces, algunos de ellos han terminado en la cárcel. Es otro tema que también tenemos fundamental, y es tratar de solucionar ese problema tan grave que tenemos de falta de acceso a la educación de jóvenes, sobre todo estos barrios marginados, ¿no? Que efectivamente pues, hoy día están en una crisis total. Bueno, que eso era todo. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Bueno, para cerrar este conversatorio, entonces le damos la palabra a nuestra querida Alicia, para que por favor entonces nos haga sus últimas reflexiones en estos minutos. Bueno, sí, estaba escuchando atentamente y pienso que en esta última rueda pues se hablaba acerca de las problemáticas y las posibles soluciones, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en que la solución chilena sea la más adecuada para Colombia, simplemente por el hecho de que la solución chilena solicita imperativamente el cambio de la constitución existente, que es la de Pinochet, por una nueva absolutamente. Y en el caso de Colombia se tiene, teóricamente, una constitución moderna y buena y progresista, como es la del 91. No solamente Colombia
cuenta con una buena constitución, considerada así por juristas, por constitucionalistas, por la población en general y por el mundo internacional, sino que esa constitución, en el año 91, se hace en base a una serie de reivindicaciones solicitadas por movimientos previos y, ¿no es cierto?, y levantamientos guerrilleros que ustedes conocen muy bien, y en cierta forma refleja las solicitudes de la población. No es el caso chileno en absoluto, en donde hay una constitución pétrea, impuesta por un dictador feroz, y que sorpresivamente continúa, porque mucha gente en América Latina se está enterando hoy, entre ellos los colombianos, que la Constitución de Chile hoy, aunque ha estado Michelle Bachelet gobernando, cuyo padre fue torturado y asesinado, sabemos muy bien en qué circunstancias, en la época de la dictadura, y que representó un gobierno socialista y en cierta forma la continuidad de Allende, en cierta forma, una forma bastante diferente, pero bueno, del Partido Socialista Chileno, pues seguían con aquella constitución. Es decir, la salida chilena es un cambio rotundo constitucional y por eso llaman a una asamblea constituyente, por eso han votado la semana pasada, el fin de semana pasado, ¿no es cierto? Por eso ha sorprendido tanto la votación en que aparecen constituyentes que son absolutamente atípicos, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Porque si ustedes leen el listado, que yo si quiere les puedo mandar, de quiénes van a ser los constituyentes, es extraordinario. Es extraordinaria la presencia de profesiones insólitas, digamos, y solamente de todos los miembros de, digamos, un 30%, un 20 y pico de abogados, que lo típico es que copen esto. Entonces, lo que yo creo que hay que buscar una salida colombiana. ¿Qué quieren que les diga? Es decir, pongamos un modelo que sea la salida colombiana. Entonces, ¿cuál sería la salida colombiana? Esa es la pregunta. Bueno, obviamente no me construyo en un oráculo con respecto a esta salida, sino que hago esta primera reflexión. El pueblo colombiano me parece que no busca cambiar la Constitución. Lo que el pueblo colombiano busca, efectivamente, son reformas, que inclusive están consideradas en esa misma Constitución. Entonces, y no solamente buscar, diría solo, bueno, bastante importantes reformas, sino que también ser escuchado en pluralidad. Y fundamentalmente creo que lo que busca, por eso la solución debería, o la posible salida debería considerar esto, sería una, no digo eliminación, para no se me escuche como utópica, pero una disminución de las causales que provocan la actual situación. ¿Qué quiero decir? Mientras no se apunte a las causas verdaderas de la actual situación, la situación va a seguir como un statu quo. Por más que se aplaque, que Duque fuera más bueno, que viniera otra persona, que la policía estudie derechos humanos, o que se haga una reforma tributaria. Es decir, las verdaderas modificaciones se producen cuando las causales de los hechos son estudiadas y modificadas. Por lo tanto, un análisis profundo de estas causales, y la causal fundamental, compañeros, a mí me parece, es la absoluta inequidad y desigualdad que existe en este país. Y hay que decirlo con todas las letras. Es decir, esa inequidad, esa desigualdad económica, social, educativa, cultural, ¿no es cierto?, brutal, que aparte se mezcla con la inequidad en las diversidades. Entonces, hay inequidad entre los blancos, voy a decirlo bien duramente, ¿cierto? Pero también hay inequidad de acuerdo a grupos étnicos específicos desde cientos de años. Entonces, me parece que eso es una causal que habría que apuntar y que de hecho los acuerdos de La Habana lo retrabajan a través de una reforma territorial, efectivamente, que a mí me parece que el punto acerca de la territorialidad es básico, y una cuestión vinculada a la cuestión campesina y rural, como una realidad que hay que apuntar. A mí me parece que una salida en que se tengan efectivamente
una modificación de la consideración de la seguridad como una seguridad de Estado estando en guerra contra la población. Porque ¿contra quién está en guerra ahora el aparato represivo de Duque? Está en guerra con la población, y no solamente con los jóvenes, por eso de las madres, de los abuelitos y de las señoras jóvenes que salen, ¿no es cierto? Es decir, utiliza el aparato de guerra contra la población, una cosa absolutamente desubicada y enloquecida en lo que se dice una república democrática, si lo fuera Colombia, ¿no es cierto? Entonces, sí una reforma en la policía, pero ya les digo, haciendo más bueno a los policías, sacándoles mal y convirtiéndola en otra cosa, convirtiendo la policía en una policía de proximidad como es la canadiense, que inclusive no tiene armas, es decir, hecho que se pensaría inverosímil, ¿no es cierto? Aun cuando las variables, aunque se cambiaran, fueran más buenos quienes explotan las esmeraldas, quienes explotan el agua, quienes explotan el petróleo, etcétera. Es decir, las causales y el modelo productivo y social es extraordinariamente injusto, y hasta que no se trabaje esa inequidad, esa injusticia, señores, pues la salida no será realmente eficiente. Me parece importante considerarlo. Y un último punto, no sé si me he extendido, creo que sí, que es con respecto al término seguridad. Aquí siempre se trabajó, en esta charla, quiero decir, desde el senador, inclusive los compañeros, como seguridad vinculada al aparato militar, al aparato policial, a lo que nosotros le llamamos la paz negativa. Hoy se habla de seguridad humana. Y yo creo que lo que pide el pueblo colombiano es seguridad humana. Y el concepto de seguridad humana involucra bienestar social, educación, salud para todos, respeto a los derechos, igualdad de género, igualdades territoriales. Entonces, también no nos deberíamos enfocar tanto en seguridad desde el punto de vista militar, porque entonces repetimos el esquema militar imperante del modelo capitalista, y pensar en el concepto seguridad humana. Esa es la seguridad que necesita y que busca la gente que sale a la calle. Bueno, muchas gracias, Alicia, de verdad, extraordinario su análisis. Bueno, yo quiero dar por terminado ya este conversatorio. La idea era estar una hora, ya estamos una hora larguita, dando los agradecimientos a todos los conferencistas, en primer lugar, al doctor Jairo, a la doctora Alicia, al senador Sanguino y a Ariel Ávila, nuestro periodista invitado también especial, al NDI, a nuestros compañeros del equipo de trabajo, del equipo de comunicaciones, del centro de pensamiento, a todos ustedes quienes hoy nos acompañaron en este evento. Gracias a todos. Con esto terminamos hoy esta reunión. Muy amables. Gracias. Luego. No se lee.